Hola. ¿Sabes qué? Hace mucho que no te digo que ojalá ya hayas invitado a tus amigas, a tus conocidas y también a los señores. Siempre hay algo que Dios habla. Mándales este link y que de verdad todas seamos bendecidas. Pero también te quiero decir, inscríbete al canal. Siempre hay cosas hermosas que uno puede aprender. He aprendido al paso del tiempo que cuando uno se pone muy especial en que este sí me gusta, cómo ministra, cómo canta, he aprendido, porque yo también lo he hecho, o lo había hecho, se roba uno muchas bendiciones del Señor, ¿sí? Así que bueno, invita. Oye, me encantó la predicación del domingo, porque el tema central es el avivamiento, el corazón encendido y ardiente para el Señor. Y el tema de hoy es un corazón apasionado. Y me quedé pensando, ¿qué puede ser un corazón apasionado? Mira, ¿qué nos dijeron el domingo? El domingo se nos compartió y nos dijeron que el corazón apasionado, su eje central de vida es la palabra, o la centralidad de la palabra. 2, hay una restauración de alabanza y adoración. 3, hay una restauración del gozo y la comunión. 4, el jefe de familia toma la posición de liderazgo espiritual en su familia. 5, hay una confesión y arrepentimiento de pecado. Y 6, hacer pacto de compromiso y fidelidad con Dios. Esto es lo que se nos compartió el domingo y además tenemos la bendición que en el plan de lectura ahí se sube diario algún pensamiento. Ahorita hemos subido 2 o 3 para afirmar la enseñanza que se nos dio el domingo. ¿Recuerdas que a principio de año comentamos que en este año, el primer semestre, íbamos a tener el mismo tema que se daba el domingo, es el que tendríamos el martes? Pues sabes que como ya aprendimos todos que a través de estas frases en el plan de lectura podemos reafirmar la enseñanza del domingo, a partir del 1 de agosto, que es el primer martes del mes, ya como mujeres vamos a tener un tema particular y especial para nosotros. Como tú comprenderás, cuando se nos mencionó que la centralidad de la palabra es vital, es fundamental para tener un corazón avivado, pues ya sabrás que yo saltaba, no me paré a gritar, a palmear, porque van a decir, pues le está echando porras a su esposo. No. La palabra es fundamental. Y sabes que pensando en qué compartir en base a lo que se nos compartió el domingo, me quedé meditando cómo tener un corazón apasionado siempre, 24/7. 2 cosas, me voy a centrar en la principal. Una, voy a decir primero la que no es principal y después nos abocamos al eje de lo que Dios es. Mira, lo primero es dejar nuestros afanes y ansiedades. ¿Cuántas cosas, señoras, nos roban ese gozo, esa paz? Porque oímos una administración o leemos la palabra o venimos a la reunión y cantamos. Terminamos de hacer eso y nuevamente nuestros ojos y nuestros pensamientos se van al afán. Acabamos de leer, acabamos de platicar con Dios. Si lo hiciste hincada, te paras en tu devocional personal, terminas y empiezas, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero es verdaderamente cumplir lo que dice la palabra. Hay 2 cosas que dice la palabra. Una dice, basta cada día su afán, y la otra dice en Pedro, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Sí? O sea, es bien importante vivir lo que dice la palabra. Si no vivimos el día a día y descansamos en Dios, ¿te vas a acabar la vida? Llegaremos a más ancianas, porque algunas ya andamos ahí coqueteándole fuertemente, o ya lo somos, como dice mi marido. Pero vamos a estar amargadas, enojadas, frustradas y contaminando a medio mundo. Qué hermoso poder llegar al final de nuestros días dando gloria a nuestro Dios y creyéndole con fe. Acuérdate que en semanas pasadas aprendimos que lo único que a Jesucristo sorprendió es las personas que tuvieron fe, y también les sorprendió la incredulidad. Que seamos de las que les sorprenden,
que nos movemos en fe en medio de nuestros problemas. Ahora, vámonos al tema que yo creo que es lo más importante. ¿Cómo tener un corazón apasionado? ¿Cómo vivir apasionado? Pues te lo voy a centrar en esta frase tan sencilla pero tan importante. El corazón apasionado es viviendo siempre en el Espíritu de Dios, conociéndolo, sumergiéndonos cada día, adorando. Yo te quiero invitar que cada día rectifiques tu pensamiento y te centres en la centralidad de la palabra a conocer al Espíritu de Dios. Fíjate que ayer yo tuve clase en SIL y a mí me sorprendió lo que Dios nos enseñó. Voy a partir de ahí para luego irnos a Romanos. Quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5. Y fíjate que ahí menciona dos cosas muy importantes. En Gálatas capítulo 5, primero dice en el verso 16, andad en el Espíritu. Y andar es una capacidad que Él nos ha dado porque conocemos a Jesucristo. Tú y yo podemos caminar en el Espíritu porque hemos conocido a Jesucristo y Él es nuestro Señor y Salvador. Y luego viene la explicación de lo que es los frutos de la carne, o más bien las obras, porque no es un fruto, me equivoqué, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y lo que Dios nos enseñó ayer, a mí sí me sorprendió. ¿Por qué? Porque obra de la carne, fíjate cómo menciona. En el verso 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas cuatro tienen una connotación sexual. Entonces, una obra de la carne es cuando tú te unes a una persona, y a mí me impresiona que primero viene esta connotación sexual. ¿Por qué me impresiona? Porque cuando Adán y Eva pecaron, primero la emoción a la que despiertan es miedo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y dos, estaba desnudo y me escondí. O sea, fue afectada, cambió su forma de ver sus órganos genitales. Y ahí entró el pecado. Entonces, lo primero que se menciona como obra de la carne es adulterio, fornicación. Fornicación es cualquier pecado de índole sexual. Inmundicia, que es una impureza física, moral. Y lascivia, la lascivia es un libertinaje sexual. Si a una generación le ha tocado vivir Sodoma y Gomorra, somos nosotros. Hoy, yo no sé hasta cuándo Dios tendrá paciencia, porque algo que motivó a Dios a tomar la decisión de destruir la ciudad era por el pecado, por ese libertinaje. Hoy, de veras, cuánta paciencia de Dios, no sé cuándo Él diga hasta aquí. Pero entonces, la obra de la carne, las primeras cuatro son en una relación incorrecta con una persona. La segunda obra de las obras de la carne, bueno, el verso 20, fíjate, es cosas que te cautivan y te roban en tu convicción de un Dios verdadero. Idolatría, hechicería, hay idolatría, hay hechicería, hay enemistades, hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. O sea, fíjate, tú te desenfocas de Dios y empiezas a tener problemas en las relaciones interpersonales. Eso como me impresionó, yo nunca lo había visto. Y me llama la atención que en este verso 20 ponen hechicería, o sea, cualquier tipo de brujería. Mira, Satanás también se ha actualizado. La palabra es vigente, el más actual es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Podemos consultar y leer y siempre vas a encontrar un consejo de acuerdo a lo que observes que está sucediendo en el mundo. Pero Satanás se ha actualizado y en cierto aspecto hoy la hechicería o la brujería no es como, mira, ni siquiera como cuando yo era niña. Cuando yo era niña se sabía que si la gente iba y te ponía qué tierra que lo siguen usando, qué tierra de panteón, que venas de chile, cosas así, ¿sí? Que el huevo, que no sé qué. Bueno, hoy hay ciertas tendencias filosóficas orientales. Yo por eso con lo oriental pinto mi raya, porque Isaías lo menciona. No traigo la cita, pero te prometo que la próxima te la doy. Claramente habla en cuanto a las filosofías orientales.
lucero en una cuestión muy personal, todo lo oriental marca su raya, porque suena gente que tiende mucho a lo espiritual, pero al área de demonios. Creen en todos los espíritus, es muchas cosas ahí fuertes y feas. Bueno, ¿en qué se ha actualizado? Te voy a dar un ejemplo de lo más sencillo que hay. La cuestión de la orientación de los muebles, de los colores. Eso es brujería actualizada. ¿Cómo se conoce alguna parte de eso? No es todo. El famoso Feng Shui. Estos simbolitos de lo bueno y lo malo, que luego hasta cristianos andan en eso, yo digo, santo Dios, o sea, hay muchas cosas muy susceptibles, así como hago esto, porque es como la serpiente que viene y se agazapa y ve a ver cristiano, con mucho respeto, pero cristiano bobo, que no tiene centralidad de la palabra, ni adoración, ni alabanza, y viene esta y se le mete. Y andan haciendo cada cosa, que ya traen la pulserita roja para que las malas cosas, que el hilito rojo, o sea, hay tanta fetichismo. Todo el fetichismo no es bíblico. Dios no te dice, ponte esto, ponte aquello para que no te pase nada. Dios tan sencillo, a mí me dice, se me hace tan práctico nuestro Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, es todo, es todo. Dame, hijo. A mí mi pasaje preferido creo que de la Biblia es Juan 3:16, de tal manera amó que dio. ¿Sí? O sea, te dice dame, pero yo te doy. ¿Sí? Entonces, fíjate, la obra de la carne, te desenfocas de Dios como un solo Dios, idolatría. Te metes al terreno de Satanás, que el terreno de Satanás es todo eso, que te quede bien claro. El Feng Shui, estos símbolos del bien y el mal, orientales, discúlpenme, pero eso es hechicería. Y luego ahí se conjuga borrachera, orgía, perdón, me salté, enemistades, pleitos, celos, o sea, es un fruto ahora. De ahí, fíjate los efectos en las relaciones interpersonales, ¿sí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Te fijas? O sea, es una serie, es como una espiral la obra de la carne, de cómo se va cayendo, ¿sí? Ahora, fíjate, obras de la carne son 17. No las había contado, pero ahorita me dio esa curiosidad. Son 17 cosas a los que por no estar guiados por el Espíritu, porque ese me lo salté adrede, dice el verso 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no tienes que cumplir con la ley. Y luego, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, si soy guiada por el Espíritu, hay obras de carne. Pero el otro punto, si soy guiada por el Espíritu, también hay fruto del Espíritu. Y fíjate, cuando habla aquí la palabra de fruto, está hablando de un beneficio, está hablando de un resultado de estar con Dios. Mira, si tenemos un ejemplo en la Biblia de un resultado de estar con Dios, es Moisés. Moisés salía de estar un tiempo con Dios y en su rostro resplandecía, a tal grado que la gente decía, no, que no podemos verlo. O sea, era tal la presencia de Dios que impactaba, no tenía que hablar, él ni cuenta se había dado. Entonces, ese es un efecto. Y la gente a veces te dice a ti, oye, te veo diferente, ¿qué te hiciste? Oye, te ves muy bien. Oye, no representas la edad que tienes. Oye, te veo muy sana. Pues, ¿qué es? Pues es el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, fíjate el fruto. Dije que el fruto es el resultado, el beneficio. Es la utilidad, el producto de caminar con nuestro Dios. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese producto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 facetas del Espíritu Santo en nosotros como producto de estar en su presencia. Ahora, si estoy en su presencia, aunque tenga problemas, debo de tener gozo, vivir con paz, tener paciencia, ser benigno, tener bondad, fe, ser manso, ser una persona mansa, una persona apacible, tener templanza.
O sea, si hay presencia de Dios, se tiene que ver el fruto, ¿sí? Ahora, no implica que en algún momento de la vida no tengamos gozo o estemos impacientes o en nosotros haya un enojo, una ira. Pero ¿sabes qué? Ese no es nuestro estilo de vida. Puede venir algo que momentáneamente me robe, me quite, pero ese no tiene que ser el estilo de vida. El estilo de vida que nosotros somos llamados a tener es el fruto. Ahora, el mantener un corazón apasionado, por lo que se nos compartió el domingo, es vivir la vida tomados del Espíritu de Dios. Es estar influidos por el Espíritu Santo 24/7. ¿Sí? Ahora, vamos a Romanos 8, que es donde vamos a centrar en este día el poder vivir un corazón apasionado. Fíjate qué dice Romanos 8. Déjame abro acá. Fíjate qué cosa tan hermosa dice. Dice aquí, vamos a leer tal cual la palabra, Romanos 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Revelación profunda. Capítulo 8, verso 1, está después del capítulo 7. Verso 24 y 25, porque a veces la gente lee el capítulo 7 y se queda en el capítulo 7. Y llegan al final y no le saltan al 8. Entonces, revelación profunda de esta tarde. Analiza el 7, lo cual es correcto, pero yo quiero centrarme en el 8 por el corto tiempo que tenemos. Pero ve lo que dice el final y ahora sí que la parte final de lo que aquí nos pusieron por 7 y el inicio del 8. Acuérdate que cuando se escribió la palabra no había, ¿cómo se dice? Números. No había capítulos que te dividieran. Hoy lo han hecho para una mejor comprensión de nosotros. Pero esta revelación tan profunda. El 7, 24, 25 dice así, miserable de mí. ¿Quién se identifica? Vamos a cortarnos las venas, pero con galleta. Yo jamás agarraré un cuchillo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así somos de dramáticas, ¿a poco no? Siempre hago la malo. Siempre me levanto y me caigo así. Bueno, fíjate, ahí nos quedamos. Miserable. Y llega en ocasiones que tenemos viviendo miserables 5, 10, 15 años en el Evangelio y yo digo, ¡santo Dios! ¿Qué pasa? No, señora, señores, no. Eso éramos, pero ya no somos. Ve el 25, revelación profunda, sigue después del 24. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor mío. Sí, era yo un miserable. Sí, este cuerpo no tenía libertad, sí, pero por Jesucristo el justo, que hoy es mi Señor, es por lo que hoy puedo tener una nueva vida. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, fíjate, a la ley del pecado. Ahora, sí soy miserable si me quedo en la carne. Por eso es tan importante la primera frase de exaltación y de adoración del 25. Gracias doy a Dios porque Jesucristo Señor mío. Porque ahora entiendo. Con la mente, con mi espíritu, o sea, Dios te habla a través del intelecto. Y ahí es donde entiendes verdades eternas. Dice, sirvo a la ley de Dios más con la carne. Por eso es importante el fruto del Espíritu. Por eso es importante la comunión 4 por 7 por 365 por 80 años, 88 o 100 que vivamos en esta tierra. Ahora pues, sigamos el hilo de pensamiento del Espíritu Santo. Ninguna, fíjese, es categórico, no es pregunta, es afirmación. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Ya no eres miserable. Hoy toma el evangelio de las buenas nuevas de que no eres miserable y que con tu mente tú sirves a Dios. La carne es la que quiere servir al pecado, pero la carne la traigo crucificada todos los días. Todos los días hay que crucificar la carne. A mí me encanta ese pasaje de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. El Hijo fue obediente. Aquí viene, Señor, todas las mañanas. Señor, tú me ayudas con este mal carácter, Jesucristo. Lo vengo a crucificar, renuevo el contrato contigo hoy. Hasta que nos fluya por sí solo. ¿Sí? Ahora, nosotros, dice el verso 1 del 8, que sigue después del 7, 24, 25. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vea la afirmación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya la carne no tiene dominio, va a tener el dominio que yo le dé. Por eso, cuando veíamos las obras de la carne, te dije, si hay idolatría y te desenfocas de Dios, pues claro que va a haber obras de carne. Pero si me enfoco todos los días en Dios, en Jesucristo y el Espíritu Santo, y que aquí vamos a encontrar a la Trinidad, pero a Dios le plació que en Gálatas se pusiera más el fruto del Espíritu. Y menciona 9 facetas de ese fruto. Y me impresiona que el primer fruto que menciona es amor. Y ahí es un amor completo, perfecto, es el amor ágape, un amor que se da. Reciba o no reciba, así es Dios. Entonces, ¿el fruto a dónde nos lleva? A amar como Dios ama. Aunque alguien te haga algo y te haga enojar. O sea, te puedes enojar, pero no dejes de amar. Y eso a veces eso como es difícil que la persona lo entienda. Si estoy enojado contigo, no, te sigo amando. Yo te pregunto, ¿te has enojado con tu cónyuge? Yo sí, muchas veces. Y como ya he dicho, nunca he pensado en el divorcio. Ay, pero el homicidio a veces sí me han dado mucha tentación. Pero ¿sabes qué? Luego volteo y lo veo y digo, ay, pero lo quiero tanto este canijo. Así digo en mi mente. Ay, pero lo quiero tanto este canijo, Chihuahua. Es la frase completa que digo. Y entonces, mira, dice aquí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de una ley. Entonces, la ley bajo la que hoy operamos es la ley del Espíritu de vida. Y eso lo tienes que creer. Por eso es tan importante entender. Ya no leí todo el 7 para hacer un pequeño análisis. Tienes que entender que ya no eres miserable, que ya no hay un cuerpo de muerte. La afirmación que está haciendo el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo es una pregunta, pero es para confrontarte, para el gracias doy. ¿Sí? Sí, con la carne puedo servir al pecado, pero con la mente, y todo pasa a través de nuestra mente. La carne no te agarra sola a ir a pensar, no. Tú tienes dominio sobre tu mente. Por eso es importante, sobre todo, llenar nuestra mente de verdades eternas, de cosas sanas. Tengo un hábito ya de tiempo, yo busco chistes sanos. Es parte de lo que yo hago. Si puedes tú revisar mi teléfono, puedes revisar todo lo que tengo, no vas a encontrar algo. Pues sí, gloria a Dios, no vas a encontrar cosas feas. Por eso no manejo Instagram, porque me salen cosas que luego yo no sé si, ay no, me pongo muy nerviosa, ya me dieron clases y he reprobado el curso. Pues mejor guardo distancia. Pero mira, yo tengo un apartado de chistes sanos porque hay ratos que quiero reírme, que quiero relajarme, que no quiero pensar. Y un día se me ocurrió, a ver, chistes sanos. ¿Y qué crees que encontré? Un chorro, pero muchos chistes. Y yo solita me ataco de la risa. Y se los enseño a mi esposo. A veces cuando andamos de un lado para otro, le dije, a ver, amor, te voy a leer. Le leo varias cosas y entre ellas a veces leo eso. Porque también necesitas reír. Dios no es un Dios aburrido. Dios nos dio las emociones, nos dio el gozo, nos dio la paz. También Él se enoja, pero Él sigue amando. Ahí tenemos el ejemplo más claro. Entonces, regresemos. La ley que hoy te domina es la ley del espíritu del espíritu de vida.
Y dice, te lo voy a leer, me voy a detener muy poquito, no sé ni cuánto tiempo me queda, pero sí quiero leer todo el capítulo 8 y sí son varios versos. Fíjate, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley era débil porque lo manejaba nada más la carne, se había dado para señalar el pecado, ¿ok? Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. O sea, Dios envió a Jesucristo en semejanza con un cuerpo de hombre, ¿sí? Y lo envió porque pecó Adán y Eva. Eso te estoy explicando el 3. Condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque llegó a la cruz y se crucificó esa carne. Por eso hoy tú y yo podemos crucificar la carne en la cruz. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y no me estoy refiriendo a que el pastor dijo que comiéramos carne el domingo. Me estoy refiriendo a las obras que dice Gálatas 2, del 18 en adelante al 20 o 21. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, eso me refiero, ¿ok? Usted nada más ahí le diga, ay, y vamos a encontrar. Ojalá, y cuando revises Gálatas, no sea adulterio, fornicación, ni lascivia, ni impureza. Ojalá y sea enojo, ira. Porque ya dijimos, unas son en relación con otras son personales. Ok, entonces fíjate, dice aquí, la justicia de la ley se cumpliese que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son afirmaciones categóricas de Dios. Es Pablo el que escribió, pero es el Espíritu el que le dictó. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo te puedes ocupar del Espíritu cuando estás sentándote a hacer tarea con tus hijos? Cuando tienes que lavar ropa, cuando tienes que cocinar, cuando llega tu esposo cansado y llega de muy mal humor. Ahí tenemos que encontrar cómo ocuparnos del Espíritu. ¿Sí? Yo te voy a dejar un ejemplo que a mí me estaba afectando. Es un ejemplo no dramático, pero a mí me estaba afectando. Tú sabes que yo tengo 2 mascotas. Llegue a la hora que llegue, yo tengo que atender esas mascotas. Y empecé a quejarme y a enojarme. Ay, Lucas, pero ¿por qué carambas tengo? Así, ¿no? Chango, ya sabes. Y en eso como que así, Dios vino acá a mi mente, calmada. Y dije, a ver, tengo que cambiar mi discurso. Y empecé, Luquitas, gracias a Dios que por ti me agacho, que me haces agacharme, que me haces no sé qué, me ayudas a flexibilidad. Cambié el discurso y ¿sabes qué? Ahora no se me hace pesado. Hoy tuve que salir muy temprano de la casa de ustedes, yo tenía que dejar atendidas mascotas, esposo desayunado, y lo hago con gusto, de verdad, ya no hay ningún problema. Es un ejemplo a lo mejor muy soso, pero a lo mejor te puede ayudar para empezar a cambiar el discurso acá. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué fuerte, ¿no? O sea, todas las veces que anduve de quejumbrosa y de enojona, ¿qué creen? No agradé a Dios. Ay, qué feo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Te aclaro, ¿en qué momentos tenemos al Espíritu? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Porque el Espíritu dice, lee Juan 14, 15 y 16, y ahí está claramente qué hace el Espíritu. ¿Ok? Entonces, nosotros lo tenemos cuando conocemos, porque Él es el que nos convence de pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Este cuerpo ya está muerto, ya no hay que resucitarlo. Ya no hay que darle pensamientos que lo hagan resucitar. Démosle pensamientos al Espíritu para que sea el que domine. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Te da esa vida de frescura, te da esa fuerza, te da una visión de ver las cosas tan diferentes aún en medio de la adversidad. Señoras, ¿problemas? Yo también he tenido problemas. Oraciones en el altar, yo también tengo una oración. Y Dios la sabe, y estoy esperando su respuesta. Pero eso no me tiene que robar el gozo. Me está vivificando, eso es lo que ha hecho.
Porque a veces le he preguntado, ¿cómo es que puedo tener paz? Me está vivificando. Te lo digo porque lo vivo. A veces lloro, sí, a veces lloro a solas. Pero viene Él y me levanta. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Porque su espíritu mora en ti, mora en mí. Así que mujeres, deudores somos, no a la carne para que vivamos dando pensamientos a la carne. Ya deténlo. No le des oportunidad a la carne. Tú y yo sabemos nuestras debilidades. Demos pensamientos de espíritu a espíritu de Dios. Creo que queda muy claro. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para tener miedo, para estar otra vez en temor. El espíritu que hemos recibido es un espíritu de libertad. Sí, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hoy somos hijos maduros. Somos hijos huyos, listos para la herencia que ya estamos viviendo. No lo estés lanzando todo al futuro. El cielo se vive aquí. Allá lo tenemos a Él y lo tenemos todo. Aquí lo necesito para enfrentar lo que aquí vivo. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Te reconocemos como ese Padre que alimenta, te reconocemos como ese Padre que sostiene, te reconocemos como ese Padre que guía, te reconocemos como ese Padre que consuela. El Espíritu mismo da testimonio. Internamente en tu espíritu, tú tienes el testimonio del Espíritu que eres hijo de Dios. Y hijos herederos de Dios, fíjate, y coherederos con Cristo. Detente ahí. Muchas veces hablamos que somos coherederos con Cristo, pero somos herederos de Dios. Nos ha heredado en vida porque su Hijo murió y resucitó. ¿Me das tantita agua? Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, ¡ay, señoras! Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros se revelará. Toda aflicción que hoy tenemos no se va a comparar con la gloria que nosotros estamos por vivir. Y se verá, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. A veces estamos esperando que esto suceda como si nos llevaran al monte Sinaí, bajaran nubes y trompetas y afectara a todo el mundo. No, la manifestación es a diaria, mostrando un carácter que tiene el Espíritu de Dios, hablando con las personas como una persona que tiene al Espíritu de Dios. Aún si es necesario confrontar, sí, pero teniendo al Espíritu de Dios, que aun cuando en alguna cosa nos tiene que reprender, lo hace con amor y no nos quita el hecho de que seamos hijos. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La propia creación está sujetada y tiene una esperanza, porque la creación misma es libertada de la esclavitud de corrupción. A eso está sujetada la corrupción, así como este cuerpo de carne va a ir a la corrupción. Me muero y va a oler mal. Así me haya puesto mucho perfume en la vida, me muero y va a oler mal. Por eso es importante vivir el Espíritu, para que lo que se exhale es lo que vive dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que toda la creación, fíjate, la creación gime y está con dolores de parto. El Espíritu gime también y nosotros gemimos. 3 gemides aquí. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. También gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de ¿qué? De este cuerpo. En el Espíritu ya estamos redimidos, ya somos. Pero este cuerpo también será un día glorificado. Mientras estemos en esta tierra, tendremos hambre, tendremos sed, se nos cansarán los pies, tendremos enfermedad. Allá es a donde vamos, que el cuerpo sea adoptado y sea regenerado. Pero en el Espíritu se tiene que vivir en la tierra con el Espíritu de Dios. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Fruto del Espíritu. Desde que yo soy niña, oigo del Espíritu Santo.
¿Y sabes qué? Parece que apenas lo oí hoy. Dios tiene esa capacidad de redimir los tiempos. En cuanto entregas tu vida al Señor, esa esperanza nace, se aviva, crece y el tiempo se va haciendo corto. Dice aquí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Aquí en este capítulo vemos la intercesión del Espíritu y la intercesión de Jesucristo por ti. Está intercediendo por ti. Sí puedes vivir conforme al Espíritu, sí puedo. No nos manda algo y te deja ya alargarte a ver cómo lo resuelves. No, Él vive en nosotros y además intercede. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¡Wow! ¿Qué es lo que Él piensa? Esa es intención. ¿Qué es lo que piensa? Él piensa mucho bien para nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas son todas, aún los días que hemos llorado, aún los días que hemos sentido una amargura, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un llamado que tenemos, hay un propósito de eternidad. El llamado, el propósito es que somos hijos y herederos de Dios y de Cristo. Y aquí hay algo que hacer. ¿Sí? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió hacer hombres que tuvieran comunión con Él y estuvieran con Él. El pecado no lo tomó por sorpresa, ¿eh? Sabía que el enemigo iba a hacer eso, pero Él tenía ya el Hijo listo. Fíjate, Él mismo se dio, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Ahí no me meto esto de la imagen, me fascina, pero no. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Llamó, justificó y glorificó. ¿Por qué glorificó? Porque resucitó y no estamos huérfanos. Y hoy el Espíritu está en nosotros. Y si está el Espíritu, está el Padre y el Hijo, porque es un solo Dios. Un solo Dios. Satanás jamás pensó eso, ¿eh? Lo tomó por sorpresa que viniera Él a dar su vida, a tomar un cuerpo de hombre. Y lo tomó por sorpresa que aunque supuestamente Él asusó gente para que lo mataran, nuestro Señor entregó la vida. No le puedes quitar la vida al autor de la vida. Él entregó la vida. Punto número 1. Punto número 2. Jamás pensó que resucitaría. La fiesta del diablo le duró hasta el tercer día, porque resucitó. Entonces dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Oye, todo lo demás son nimiedades. Ponle el nombre que gustes. Economía, trabajo, familia, hijos, esposo. ¿Cómo no nos dará si dio a su propio Hijo? ¿Sí? Entonces dice aquí, ya me perdí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el... O sea, el juicio está vendido. Así de sencillo, fíjate. Esto está padrísimo. Ay, es que yo me metería en cada... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Acuérdate, miserable. No, gracias a Dios por Jesucristo el justo. Revelación profunda. Y aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Entonces, mira, el juicio está vendido a favor nuestro, porque el juicio fue en la cruz del Calvario para sacar a Satanás de la autoridad en la tierra. Ahí se hizo el juicio para él. El juicio fue contra el príncipe de este mundo. El juicio ya está ganado. Dios es el juez. El abogado es Jesucristo. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. ¿Quién nos va a ganar? Ahora, entiende ahora
A mí, cuando ya estaba meditando esto para compartir hoy, wow, me voló la tapa de los sesos el siguiente pasaje. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién justifica? ¿Quién acusa? ¿Quién puede condenar? Si Dios es el que justifica y Cristo es el que murió y resucitó, ¿sí? Y está ahora a la diestra, dice, ¿quién nos separará? Wow. Si Dios es el que justifica y Cristo es el que resucitó, no me puede condenar. Entonces, claro, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Si Él lo hace todo, si el juicio está a favor nuestro. Y entonces, bien, tribulación, por eso tenemos problemas y nos apegamos más a Él. Angustia, persecución. Yo a veces le había dicho, ay Señor, si yo estoy aquí cuando venga la persecución, que yo te sea fiel. Ya lo entendí que sí voy a ser fiel. No va a ser en mis propias fuerzas, es porque Él me justificó y porque Él resucitó y porque el Espíritu y Cristo interceden por ella. Vamos, si nos toca una persecución, Dios nos va a dar la victoria. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿quién nos puede separar? Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta. Y dice el 36, como está escrito, por causa de ti, esto es bien hermoso y bien fuerte y bien profundo. Somos muertos todo el tiempo. Por eso todos los días hay que rectificar el contrato, ¿eh? Hay que morirnos todos los días en la cruz para que la carne se sujete. Con Cristo estoy, ¿qué? Crucificado, ahí estoy, Señor, ahí estaba yo cuando tú estabas, ¿sí? Porque Él llevó todo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y que nos gusta tanto. Antes, ¿en cuál? En todo, tribulación, angustia, en lo miserable, en todo. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él nos amó. El medio, el vínculo, el único que sostiene el pacto es Él, no nosotros. Tú y yo no tenemos que hacer nada, nada más darle nuestro corazón y siempre hablar, pensar, meditar con Él, su palabra. Eso es todo. Imagínate si nos cobrara la salvación. No, hombre, estaríamos trabajando en las minas. Por lo cual, estoy seguro, fíjate, qué diferencia acá. Ahora sí léete todo el 7 después, porque aquí es el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni de las tinieblas, principados, ni potestades tinieblas, ni lo presente, ni lo que yo vaya a vivir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Corazones apasionados, porque hay el Espíritu Santo que vive en nosotros. Hay una vida sobrenatural, y este año es sobrenatural. Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.